Si una paciente de 40 años en 6 meses no logra su maternidad, debe acudir de inmediato a un especialista de fertilidad y no a un ginecólogo general, porque puede estar perdiendo un tiempo valioso. Imagínate una paciente que esté emocionalmente feliz, preparada para la llegada de un bebé y que pase lo inesperado. Lo inesperado. Yo hice la rural en Tiwinsa y estando ahí llegó una señora embarazada. El hospital más cercano a nuestra localidad estaba a 2 horas y media. No teníamos ambulancia, nunca había ambulancia ahí. Los anticonceptivos es un tema de individualizar al paciente. Aunque yo no soy quien para decirle a qué edad vas a buscar tu bebé, pero sí ofrecerle el tema de la congelación de sus óvulos. Y creo que hay muchas historias de felicidad. Y das la noticia de que hay latido cardíaco, ya ahí es una historia de éxito. Hola, soy Germán Guerrero Méndez, médico salubrista, y en esta nueva temporada de Doctor Podcast tendremos temas súper interesantes como el de hoy: ser madre después de los 40 años. ¿Cómo creen que podemos resolver las dudas que se pueden presentar en todas las pacientes que quieren esto y que están buscando quedarse embarazadas? Pues tenemos a la doctora Ruth Castañeda, ginecóloga y obstetra, quien con todos sus años de formación y esa calidez humana nos va a explicar cómo este puede ser no un problema, sino una oportunidad para llevar una salud en todo el proceso de embarazo. Hola Doc, ¿cómo estás? Hola Germán, sí, me encantó eso que acabas de decir, que quedar embarazada después de los 40 años no es un problema, es una bendición. Lo que pasa es que tenemos que tomar ciertas precauciones antes, durante y después para que se obtenga un buen resultado tanto materno como fetal. Y eso es lo que queremos conversar en la tarde de hoy. Es que sí, justamente vemos que cada vez las mujeres están quedándose embarazadas más tarde. Hay otros proyectos que son igual de importantes, que están buscando desarrollo profesional, afianzar una figura de pareja que son la que están buscando en realidad. Y muchas veces el ser mamitas viene después, viene con el tiempo. Y para estas decisiones es siempre importante que consulten con ginecología o no. Claro, por supuesto que es sumamente importante. Y no solamente lo que acabas de decir, sino que también muchas pacientes a partir de los 40 años probablemente han terminado una relación previa y tienen una nueva pareja y quieren tener otro bebé. O la causa más frecuente, esa que acabas de comentar, que las pacientes postergan su maternidad porque, bueno, están en unos proyectos profesionales, proyectos de estabilidad económica o la búsqueda de la pareja ideal. Entonces, estas pacientes, pues, postergan la edad de la maternidad. Y, por supuesto, lo primero que se debe hacer es acudir a un especialista de manera que las oriente en el plano preconcepcional, en vista de que las pacientes a partir de los 40 años van a presentar mayores complicaciones, no solamente durante el embarazo, sino una vez que ya se vaya a dar la resolución del mismo. Y igual que una paciente de menores de 40 años, deben acudir a su consulta preconcepcional para hacer una evaluación de la parte cromosómica de ambas parejas para ver la posibilidad de tener un bebé sano. Y por supuesto, la evaluación médica. Patologías crónicas que se hacen mucho más frecuentes a partir de los 40 años, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, pacientes que son fumadoras. Entonces, ¿cómo podemos como médico ayudar a estas pacientes a entender que todos estos factores son factores de riesgo y nos pueden hacer que el embarazo se nos complique? Entonces, al tener una evaluación médica preconcepcional, podemos ayudar a estas pacientes de manera que logren ese objetivo o ese sueño tan anhelado como es ser madre a partir de los 40 años. Creo que es súper chévere todo lo que nos cuentas, porque en realidad estas dudas que se han venido presentando con el paso del tiempo no son las mismas para las cuales estaban capacitados los ginecólogos anteriormente. Las edades siempre eran vistas de otra forma. Muchas veces madres multíparas eran cuando ya llegaban a tener hijitos después de los 40 años,
Pero ahora no es así. Ahora el primer embarazo incluso puede ser cuando ya la madre tiene más de 35, 40 años. Y en este concepto, ¿cómo han cambiado las enseñanzas, la práctica y sobre todo la preparación de ustedes como profesionales y de ti? Claro, por supuesto, Germán. Fíjate que a medida que aumenta la edad de la paciente, va disminuyendo todo lo que es la reserva ovárica. Entonces los médicos, los ginecólogos, pues tenemos que prepararnos y en este caso, pues si no somos especialistas en fertilidad, referir a la paciente de manera oportuna, de manera que no pierdan esa oportunidad de ser madre. Recordemos que aquellas pacientes que son menores de 35 años y estén buscando bebé y si tienen ya más de un año sin lograr la concepción, deben acudir a un especialista de fertilidad, más si son una paciente de 40 años. Si una paciente de 40 años en 6 meses no logra su maternidad, debe acudir de inmediato a un especialista de fertilidad y no a un ginecólogo general, porque puede estar perdiendo un tiempo valioso donde el especialista en fertilidad puede darle todas las recomendaciones de manera que logre ese objetivo de la manera más acertada. Entonces, hasta los ginecólogos nos tenemos que preparar para estas pacientes a partir de los 40 años que quieren ser madres. Y cuando, por ejemplo, normalmente tenemos relación y confianza con nuestro profesional de cabecera y en este caso, imagino que en ginecología es aún más el vínculo que se genera entre la paciente y su médico. A partir de ello, si es que la paciente quiere que el seguimiento se lo dé su ginecólogo general, ¿el trabajo llega a ser interdisciplinario? ¿Tienen el contacto con el subespecialista y con el equipo completo o cómo se maneja? Sí, por supuesto. Germán, la paciente mayor de 40 años, si bien es cierto, un embarazo pues es una condición fisiológica, en pacientes mayores de 40 años debe haber un equipo multidisciplinario que ayude a la paciente, sobre todo al momento de la resolución del embarazo, ayude a resolver todas aquellas posibles complicaciones que se puedan presentar. Ahora, en el momento que la paciente está haciendo su control prenatal, el ginecólogo tiene que tener un contacto estrecho con los especialistas, ¿verdad? Perinatólogos, que son los especialistas que están en esas patologías complicadas del embarazo. Entonces tenemos que estar siempre en constante comunicación con el perinatólogo, con la nutricionista que nos ayude a llevar una adecuada nutrición de esta paciente embarazada, ¿verdad? ¿Por qué no? Con el fisioterapeuta que nos ayude a realizar los mejores ejercicios para que esta paciente lleve un embarazo feliz. ¿Y por qué no? Con los especialistas intensivistas que a la hora de una complicación nos puede ayudar a que esta paciente pues salga adelante en este proceso de la resolución del embarazo. Sí, justamente lo estábamos conversando con la doc fuera de cámaras, que durante mi formación en medicina crítica y cuidados intensivos, justamente la atención que se debe brindar a una madre es importantísimo porque el riesgo de complicaciones y el riesgo que corre la vida si es que algo falló en el momento tiene que identificarse de manera temprana para hacer de menos estas situaciones y trabajar de una manera óptima. Para esto, ¿cuáles son los signos de alarma en los cuales ustedes se van preparando, los que advierten también a la madre y cotejan con el resto de profesionales? O sea, por supuesto, las complicaciones del embarazo son igualmente válidas en pacientes mayores o menores de 40 años. Pero en pacientes mayores de 40 años tenemos que estar mucho más prestas a los problemas de hipertensión crónicas que la paciente pudiera presentar previo a quedar embarazada. Estas pacientes de hipertensión crónica son más susceptibles de presentar una preeclampsia sobreañadida, con las consecuencias fatales que pueden tener estas sobre el bebé y la mamá, sobre la vida de la mamá. Estas pacientes también tienen mucho más riesgo de presentar partos prematuros, ¿ok? Tienen más riesgo de presentar, por supuesto, distocias al momento del parto. Se ha descrito que tiene una mayor incidencia en el porcentaje de cesáreas en comparación con pacientes que tienen menos de 35 años. Entonces, el equipo tiene que estar preparado para todas esas complicaciones que pueda presentar la mamá. Si bien es cierto, durante el control prenatal tenemos que llevar un seguimiento bien estricto para estar atento a todas estas señales. A veces al momento de la resolución del embarazo, pues tenemos que estar mucho más atentos a los signos y síntomas que nos hagan pensar esta paciente se nos pueda estar complicando. Pero eso no significa que todas van a ir a cesárea, ¿no? No, para nada. Ni todas van para cesárea, ni todas se van a complicar. Así que por favor, queridas mamitas,
Es una bendición ser madre después de los 40 años, porque si pensamos de una manera bien fría, es una madre que psicológicamente desea ser madre, está más preparada psicológicamente. Es una madre que probablemente ya concluyó toda su preparación profesional y está pues preparada para recibir a su bebé. Entonces, ser madre después de los 40 años es una bendición. Lo que sí tenemos es que no dejar de hacernos nuestro control prenatal con especialistas adecuados, preparados, que estén atentos a todas esas señales de alarma que se pudieran presentar no solamente durante el control del embarazo, sino en el momento de la resolución. Entonces, que no quede en el aire que ser madre de los 40 años va a ser malo. No, ni todas van a presentar, ni todas van a terminar en cesárea, ni todas van a presentar alguna complicación fatal, sino que sencillamente pues tenemos que estar preparados todos los ginecólogos especialistas en conjunto con todo nuestro equipo multidisciplinario que nos ayude a salir adelante ante cualquier complicación que se nos presente, ¿verdad, Germán? Sí, y quienes hacemos medicina crítica estamos también prestos para poder ayudarles, para poder colaborar a los especialistas que están llevando el caso para que cualquier tipo de complicación, si es que se llega a presentar, se actúe y se resuelva de forma inmediata. Exactamente. Creo que entonces a partir de esto se podrían hacer recomendaciones para las mamitas, para las futuras mamitas, para las mujeres que están analizando esta posibilidad para disminuir los riesgos. ¿Cuáles serían los factores preventivos en los cuales pueden abordarse? Bueno, por supuesto, iniciar un control prenatal preconcepcional, ¿verdad? Una vez que tengamos pues todos estos medicamentos, evaluaciones genéticas, y ya pues logremos el embarazo, el control prenatal debe ser oportuno con los especialistas adecuados, las evaluaciones del perinatólogo, donde se hagan todos esos ecosonogramas, los ecosonogramas del primer trimestre, donde podemos descartar todas las enfermedades cromosómicas que sabemos que son más frecuentes en las pacientes mayores de los 40 años. Y luego tenemos los ecos más avanzados para descartar las malformaciones estructurales entre las 18 y las 22 semanas, el control del peso, la alimentación, la ingesta de las medicaciones oportunas como las vitaminas, la ingesta preconcepcional de vitamina C, vitamina D, omega 3 para la formación del sistema nervioso central del bebé y la medicación durante el embarazo para prevenir anemias, ¿ok? Por supuesto, al momento de la resolución, por favor, que sea en un lugar donde se puedan atender cualquier complicación. Se instila mucho la resolución de partos o cesáreas en instituciones médicas que no tienen los recursos mínimos indispensables para una resolución de una emergencia obstétrica, que son bien graves. ¿Verdad, Germán? Es que a partir de eso, cuando nosotros identificamos cualquier situación que puede presentarse después, de una forma temprana, vamos a adelantarnos a la jugada. Exacto. Tenemos que estar como, a ver, a todos nos gusta aquí el fútbol, estamos en esta época de la Copa América, de la Eurocopa y hablamos mucho de los técnicos. Nosotros llegamos a ser como directores técnicos en la salud. Tomar decisiones adelantándose al enemigo, que en este caso son las patologías, las complicaciones, y cuando tenemos un equipo detrás que nos está cuidando, es mucho más fácil que no nos hagan gol y es mucho más fácil ganar el partido. Mencionaste un tema que me pareció súper interesante, que siempre la nutricionista de MedAdvance, Nebraska Miranda, nos dice, ustedes tienen que siempre consultar con nutrición porque nosotros ayudamos en todas las etapas de la vida. Y claro, en ese sentido, tú mencionabas que cuando hacemos control nutricional con las mamitas es importante. ¿Cuál es el factor determinante para que la mamá esté cerca siempre de la nutricionista? En caso de las pacientes, en este caso las pacientes mayores de 40 años, sabemos que son pacientes que van a presentar más obesidad, hipertensión, diabetes gestacional, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces tenemos que tener un equipo que nos apoye en cuanto a la nutrición de esta paciente para adelantarnos, como tú muy bien dijiste, Germán, a esas complicaciones que pudieran presentarse en este tipo de pacientes. Entonces yo sí definitivamente pienso que la nutricionista es un especialista muy importante y no solamente en las pacientes mayores de 40 años, sino en todas las pacientes embarazadas. Bueno, y también con respecto a las enfermedades que se pueden manejar o controlar si ya están presentes, si son enfermedades preexistentes como la hipertensión o la diabetes,
El control en casa. ¿Qué tan importante es decirle a la mamita, mira, cómprate un tensiómetro para tener en tu casita? Si es que tienes diabetes, no te olvides de tomarte todos los días tu glucosa en las mañanas y de controlar tu medicación registrándolo en un diario. Exactamente, Germán. Eso es importantísimo. Y hoy en día un tensiómetro digital es tan fácil de usar, solo tiene que tener la batería, aprietas y ella automáticamente hace la medición de la presión arterial. Recuerden que la preeclampsia es una de las complicaciones más temidas en todas las pacientes embarazadas y muchas veces no da ningún síntoma. La paciente acude a su control y, bueno, todo estamos bien. De repente la paciente comienza a presentar dolor de cabeza, escotomas, que son lucecitas que comienzan a ver, tinnitus, ruiditos que empiezan a escuchar, dolor en la boca del estómago, y eso nos puede hacer pensar que esta paciente nos pudiera estar haciendo una preeclampsia sobreañadida. Pero si ya nosotros tenemos instruidas a nuestras pacientes ante los síntomas de alarma con un tensiómetro, entonces, oye, doc, tengo la presión mayor a 140/90. Entonces la paciente puede contribuir inclusive a su cuidado. Igualmente, en el caso de la diabetes, si tenemos un glucómetro donde con pinchar solamente un dedito podemos obtener los niveles de glucosa, obviamente nosotros ya hemos preparado a nuestra paciente en nuestra consulta de cuáles son los valores entre los cuales se debe mantener, pues la paciente va a contribuir al cuidado de su propia salud. Y nosotros pues vamos a estar ahí muy pendientes ante cualquier síntoma que presente la paciente. Chévere, y algo que me quedó rondando, que también es importante, que no se lo habla tanto, es ir a la ginecóloga antes de planificar quedarnos embarazados con mi esposa, antes de ir al control. Ya debemos pensar en que tenemos que planificarlo de una manera más estructurada. ¿Cómo funciona eso? Claro, fíjate, ya uno va enseñando a las pacientes en la consulta ginecológica que, bueno, cuando ya decida ser mamá, idealmente 3 meses antes de comenzar la planificación, acudir a la consulta ginecológica. No solamente hacemos una evaluación de los riesgos de todas las enfermedades de base, sino algo bien puntual que es el inicio del ácido fólico. El ácido fólico es el único medicamento que está demostrado que previene los defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son todas esas enfermedades que derivan del tubo neural, como el cerebro, la columna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De anencefalia, espina bífida, meningocele, que son patologías que tienen alto impacto a nivel familiar y lo podemos prevenir. Sencillamente 3 meses antes de planificar el embarazo, tomar una tabletica de 5 miligramos de ácido fólico. También, Que es una vitamina, ¿eh? O sea, ni siquiera es un algo... complemento Ajá. nutricional súper económico, que lo tenemos aquí en el Ecuador. También la ingesta de omega 3, también la ingesta de vitamina D, que también nos puede ayudar con el tema de la fertilidad. Y, ¿por qué no? También podemos utilizar un polivitamínico maternal que contenga EPA, DHA y ácido fólico para prevenir todos estos defectos del tubo neural del bebé. Y en el caso específico de las pacientes mayores de 40 años, un estudio genético de ambos para evaluar la posibilidad de cualquier problema cromosómico, porque si bien es cierto, la paciente se encuentra emocionalmente preparada para un bebé, no se prepara emocionalmente para una pérdida. Y las pacientes mayores de 40 años tienen mucho mayor posibilidades de aborto en el primer trimestre, mayor incidencia de enfermedades cromosómicas donde la pérdida del embarazo es menor a 8 semanas. Entonces, imagínate una paciente que esté emocionalmente feliz, preparada para la llegada de un bebé Y que pase lo inesperado. pase lo inesperado. Lo que en algún punto no se trabajó previamente. Creo que Exactamente. aquí es importante que podamos hablar también de situaciones que hayamos vivido. Yo quiero contarte algo. Cuando estaba en mi rural, yo hice la rural en Tiwinza, donde fue la última guerra que Ecuador tuvo con el Perú. Cruzas el río y llegabas a Perú. Es en la Amazonía, súper lejos. Y estando ahí, llegó una señora embarazada por los registros, porque físicamente no se veía embarazada. 47 años, con una barriga súper chiquita, que estaba en 34 semanas, con contracciones. El hospital más cercano
a nuestra localidad estaba a 2 horas y media. Dios mío. No teníamos ambulancia, nunca había ambulancia ahí. La ambulancia había que solicitarla al mismo hospital. Entonces, para que el paciente, en el mejor de los casos, sea atendido, debe esperar al menos 5 horas, porque sale del hospital de Méndez, 2 horas y media llega a Tiguinza, recoge al paciente y 2 horas y media más. O sea, si es que Dios. todo se activa de la mejor manera, 5 horas. ¿Qué sucedió? Que mientras esperábamos que venga la ambulancia, la señora dio a luz y fue un mortinato. En ese momento ya era evidente, por lo que te digo, no había pancita, no se la veía embarazada, era un bebé sumamente pequeño que no aparentaba ni siquiera esas 34 semanas, si ya de por sí era pretérmino, y que el impacto fue tan grande y los controles habían sido tan poquitos que nunca se pudo identificar antes. Íbamos una semana de rurales, recién graduados. Qué Fue una fuerte. cosa impactante, dolorosa Claro. y que sí te pone a pensar en cuál es la significancia de que una persona, de que una mujer que va a ser madre tenga justamente esta información que hoy les estamos dando. Claro. En este caso, pues la ubicación jugó en contra de esta pobre mamá. Y bueno, los sistemas de salud, pues también tienen que tomar en cuenta a esta población vulnerable que se encuentra retirados a los centros especializados. Y estas pacientes pues tienen que tener una ayuda especial. Fíjate que 47 años ya automáticamente pasa en el grupo de las pacientes que tienen mucho más riesgo, restricciones de crecimiento, muerte perinatal. Entonces el control prenatal es sumamente importante porque tal vez si hubiera identificado alguna causa que nos explicara o que nos hiciera adelantarnos a ese desenlace. Entonces, bueno, E incluso una adecuada planificación familiar, claro, porque en este caso yo te puedo comentar que no era un embarazo planificado. Simplemente la señora no se cuidaba, su esposo tenía reparos ante el uso de anticonceptivos, una práctica que en nuestras zonas rurales es muy frecuente, donde quien toma la decisión de la anticoncepción no es la mujer y la planificación es un tabú. Y aquí, por ejemplo, tengo otra historia que igual la conocí, que viene a ser algo diferente en un par de aspectos, pero que la situación fue igual de dura. Una mujer de 42 años con recursos que había estado buscando quedarse embarazado con su esposo, que eran una pareja estable, que tenían ya una economía familiar proba, lograron el embarazo, pero pasaron 10 semanas y perdió al bebé. Y viene justamente lo que comentabas tú hace un momento. Nadie está preparado para eso. exactamente. Y es lo que se debe trabajar, incluso aunque no Inclusive. nos guste, no nos guste escucharlo. Ujú. Y ahí entra nuevamente un equipo multidisciplinario. Tenemos que tener también un psicólogo que esté también preparado en la parte de las pérdidas fetales para que le den ese apoyo a esa paciente, pues sí, si ese fuera el desenlace. Sí, es que es complejo. Yo quisiera saber, en cambio, ahora que yo te he contado estas situaciones algo más difíciles, sobre todo por las áreas en las que me desenvuelvo, ¿qué historias de éxito o de satisfacción has podido conocer tú en tu práctica? ¿Has podido No, acompañar? no, yo sí creo que hay muchas historias de felicidad, porque cada vez que das la noticia, desde el primer momento que haces la ecografía y das la noticia de que hay latido cardíaco, ya ahí es una historia de éxito. Ya, por supuesto, es un reto y hacer que la relación médico-paciente sea la ideal para poder acompañar a esa paciente esos 9 meses y ayudarle a que el desenlace definitivamente también sea exitoso, no solamente escucharlo en el equipo de ultrasonido, sino Ujú. escuchar ese llanto en vivo que definitivamente es una bendición poder acompañarles. Oye, qué lindo, porque de verdad creo que
estas cosas que manejan, o sea, estas noticias que se manejan desde el área ginecológica, es súper bonito, es súper lindo. Ustedes son dadores de vida. Sí, Y definitivamente que la consulta ginecológica, específicamente en la parte de obstetricia, es una consulta muy linda que te llena de mucha satisfacción. Sobre todo ver a un ser que, bueno, ya lo vemos en colores con el Doppler y con el Eco 5D, pero ves a esa vida tan pequeñita en blanco y negro y cuando ese bebé nace tú dices, wow. Esto yo lo vi desde que era una semillita que medía 5 milímetros, ahora mide 47 centímetros y pesa 3 kilos y tiene un llanto fuerte, definitivamente es una bendición. Pero esa bendición, por supuesto, va acompañada de pacientes, ¿verdad? Que tienen una buena relación médico-paciente y que confían en su médico. Ahorita hay mucho la tendencia de solicitar segundas opiniones. Y yo pienso que si el paciente se siente bien con su médico y hay una buena relación médico-paciente, no es necesaria una segunda opinión y todo va a salir muy bien. qué chévere, qué lindo. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me enteré que iba a ser papá, cuando escuchamos el primer latido de Igual. Germancito y todo ese proceso, qué bonito que es. Y ante esta situación, los momentos de alegría y de felicidad que se van encontrando en este camino, también son compartidos y la gratitud que uno le tiene al profesional que le ha acompañado es magnífico. Yo creo que tú debes tener un montón de historias sobre eso, o sea, Sí. sobre niños que los conociste desde su primer latido y cuando ya fueron a la escuela y ya estabas acompañando a sus hermanitos, no lo sé, ¿te ha pasado eso? Hermoso, hermoso, Germán. O sea, te estoy contando desde pacientes que han tenido alguna complicación obstétrica y han sido bebés prematuros, bebés de 1,7 kilos, bebés gemelares que pues no culminan en su embarazo a término, bebés gemelares de 1,7 kilos, 1,9 kilos. O sea, es una belleza verlos crecer cuando les den de alta, por supuesto, es el primer logro y después verlos crecer, que las mamis te compartan o te los lleven al consultorio, mire bebé, mire todo, que esto era mi bebé, mire cómo están de grande. No, definitivamente que sí es una bendición muy linda y yo creo que esta especialidad pues yo la disfruto muchísimo. Y ahora, por ejemplo, un tema que también sería importante manejarlo, cuando hay mujeres que están postergando su maternidad y deciden manejar ciertos anticonceptivos, ¿cuáles son los que tú más les recomendarías previo a su planificación? Porque, por ejemplo, hay mujeres que son muy estructuradas y dicen, yo Claro, me quiero embarazar 2 años después. ya. Y ahora tengo, hablemos de esto, 38 años y quiero embarazarme a los 40. Ahora no es el momento. ¿Pueden utilizan los mismos anticonceptivos que una chica de 20 años? Lo que pasa es que los anticonceptivos es un tema de individualizar al paciente. Más bien yo le orientaría a no postergar tanto su maternidad, aunque yo no soy quien para decirle a qué edad vas a buscar tu bebé, pero sí ofrecerle el tema de la congelación de sus óvulos en el mejor momento de la vida, que son entre los 20 y los 30 años, de manera que estos óvulos sean de buena calidad y si ella posterga su maternidad después de los 40 años, tenga esa opción. Vale, Porque vale. recuerda que el porcentaje de que una paciente a partir de los 40 años logre quedar embarazada baja y puede bajar a 6% desde los 40 a los 44 y bajar a 1% a partir de los 40 años. Entonces, es bien triste que una paciente decida, ok, a los 42 años voy a ser mamá, lo intentan, no quedo, lo intentan, pierden el embarazo, entonces sepan que tienen una opción, que es el tema de congelación de óvulos, por supuesto, en manos de especialistas de fertilidad, que gracias aquí en el Ecuador tenemos muy buenos especialistas en fertilidad. Qué buena cosa. Creo que es información bastante útil que nos está sirviendo para entender cómo es este proceso. Volviendo al principio que mencionabas que esto es un estado fisiológico. No hay una enfermedad al quedarse embarazada. Cuando una mujer se queda embarazada, ya la situación es simplemente darle la continuidad con las atenciones médicas y buscar estas historias de felicidad.
o prepararnos para una situación que podría ser adversa por las complicaciones que se presentan en ciertos porcentajes. Para eso creo que es importante también que exista esa confianza y esa apertura por parte de ustedes como ginecólogas. Cuando llega una paciente, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que suelen tener o las dudas que muchas veces también les puede dar un poquito de vergüenza? Bueno, en el primer trimestre del embarazo, las pacientes más se quejan o más preguntan, Doc, no me paran los vómitos, en algunos casos, ¿no? Y el primer trimestre del embarazo se hace un poquito tortuoso porque pierden peso, se dicen una serie de síntomas que son fisiológicos y es duro decirle, son normales, pero hay que buscar las mejores palabras, ¿verdad? Para decirle que es algo que es temporal, que va a mejorar, ¿verdad? Pero que tienen que ser fuertes para superar ese primer trimestre del embarazo que es sumamente pues complicado. Y estar allí. La otra pregunta que me hacen, Doc, y cuando van acompañadas de su pareja, ¿podemos tener relaciones sexuales? Y la respuesta es sí. Si no hay ninguna contraindicación, como por ejemplo amenazas de aborto, ¿verdad? Problemas a nivel del cervix como incompetencia ísmico-cervical, infecciones genitales, la evaluación que haga el ginecólogo es sumamente importante para determinar si no hay ninguna contraindicación en mantener relaciones sexuales. Entonces, es cuestión, ahí conversábamos lo que te decía, la relación médico-paciente, el feeling, para que la paciente se sienta abierta y tranquila de hacer ese tipo de preguntas. Y en los casos donde el vínculo con la pareja, es decir, viene la paciente y tiene un vínculo fuerte con su pareja, ¿qué tan importante es que el acompañamiento, los consejos y toda la guía también sea dirigida a él? Claro, o sea, el esposo tiene que estar al tanto de cómo va el embarazo, de cuáles son los signos y síntomas que pudiera presentar, que de repente ella por su ansiedad de estar embarazada no lo nota, y si el esposo está en la consulta y dice, oye, recuerda que la doctora nos comentó tal situación. Y entonces el esposo también es parte importante en todo lo que es el control prenatal y muchas veces ellos son los que lo llaman a uno. Ya. Doc, está presentando esto mi pareja, le estoy comunicando mientras ella está pensando en cualquier otra cosa, puede ser dando una explicación que nada que ver. El esposo pues de una manera más objetiva desde afuera observa a su paciente pues y tiene mi número y me llama. Ah, bueno, entonces, o sea, nosotros también estamos incluidos, ¿eh? Así Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Son parte importante. Qué interesante. Creo que esta situación nos invita a pensar en todo lo llevadero que puede ser si es que una mujer quiere quedarse embarazada después de los 40 años. Cuán importante es tener un profesional de confianza que dé este acompañamiento. Creo que en resumidas cuentas, esta charla nos ha dicho que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico. La edad y el momento en el que la mujer se sienta preparada es cuando ella lo decida, y habrá un profesional siempre que esté presente para que pueda aconsejar. Hoy la doctora Ruth en realidad nos ha orientado muchísimo, nos ha dado un montón de tips, un montón de reseñas que nosotros podemos consultarle a ella misma para que podamos tener más clara la jugada. Y lo más importante de todo esto es saber que cuando un bebé está en camino, el esperarle con alegría, con felicidad y planificación es el mejor regalo de vida que se pueda dar. Doc, ¿un mensaje final que nos quieras dar? No, lindas palabras, Germán, no lo pudiste haber dicho mejor. Y bueno, espero que estas recomendaciones les sean de utilidad y estamos aquí para aclarar cualquier duda. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Yo estoy en CityMed, en el piso 3, consultorio 332, y me pueden seguir en Instagram, doctoraruth.ginecóloga. Qué chévere, Doc. Sí, creo que todos están aquí tan emocionados, atentos. El set está en realidad muy feliz por tus explicaciones, porque creo que es algo tan lindo esto que haces, este acompañamiento, este dar vida, que a nosotros también nos nutre muchísimo tu conocimiento. Síguenos, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, deja tus comentarios, sigue a la doctora y estamos aquí en Doctor Podcast para resolver todas tus dudas.